Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? La idea es ahora armar unos videitos lo más corto posible, voy a tratar de no extenderme mucho, explicando muy rápidamente los distintos reguladores de switching que vimos, ¿sí? El buck, el boost, el buck boost y después los convertidores, flyback y forward. ¿Está bien? Entonces vamos a arrancar por el que más hablamos siempre en clase, que es el regulador buck. La característica del regulador buck, recuerden que siempre la tensión de salida va a ser menor que la tensión de entrada, ¿sí? Es muy importante que aprendamos este regulador porque es la base también para poder después entender el convertidor forward. Entonces, el regulador buck tiene su esencia en lo siguiente. Yo tengo una tensión de entrada, acá voy a tener una llave, que nosotros sabemos que va a ser un transistor, una bobina, un capacitor, una resistencia. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Fíjense, la bobina se va a encargar de almacenar corriente, ¿sí? O sea, va a generar una derivada de corriente suave, una pendiente, subida y bajada de corriente, para cargar el capacitor y mantener corriente sobre la carga. Ahora, si nosotros no pusiésemos este capacitor, lo que tendríamos en la carga sería una señal pulsante. Y nosotros recuerden que lo que queremos es tener una señal VO constante. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos este capacitor para que actúe de especie de filtro pasabajos, ¿sí? Y que en definitiva lo que termina haciendo es que cuando la bobina no tiene corriente o le falte corriente para alimentar la carga, sea el capacitor el que la compense y la tensión en la carga se mantenga constante. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Y bueno, el problema que surge es que cuando yo abra esta llave, la bobina, recuerden que tiene un problema con las discontinuidades de corriente. ¿Qué quiere decir esto de la discontinuidad de corriente pasándolo a criollo? Y esto es fácil. La bobina no quiere que le saquen la corriente de golpe. Si yo le abrí la llave, ella tiene que poder mantener la corriente. Para eso, ¿qué hace? Genera una tensión inducida, en el sentido opuesto al que estaba generándose antes. O sea, si en principio la BL iba para allá, cuando yo abra la llave, la BL va a ir para allá. Producto de eso, la tensión inducida aumenta, 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 y por algún lado tiene que circular la corriente. Por eso es que se agrega un diodo acá. Siempre tiene que haber un diodo de recirculación. Ese diodo de recirculación lo que le va a permitir a la bobina es poder descargar su corriente, siguiendo mandándola hacia la carga, hacia el capacitor y volviendo por el diodo. Bien, entonces, esto nos da la pauta de dos circuitos. Un primer circuito con, en el teón, donde la llave está cerrada. En ese caso, fíjense que cuando la llave está cerrada, si acá yo tengo masa, en este nodo tengo BI. BI masa, o sea que este diodo está en inversa. Por ende es una llave abierta. El circuito con la llave cerrada entonces me queda de la siguiente manera. Bobina, capacitor, resistencia. BI, L, BO. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Hace automáticamente que la tensión BL durante el tiempo donde la llave está cerrada, o sea, durante el teón, BL sea BI menos BO, porque BL en este caso está en este sentido, ¿sí? Y por ende, la corriente, perdón, la tensión en la bobina también va a ser la inductancia por el delta de corriente respecto del delta T. ¿Y quién es mi delta T? Y bueno, si estamos hablando de teón, mi delta T va a ser duty por T, ¿sí? O sea, duty por el periodo. O sea, esto pasa en el tiempo de encendido. Mientras podemos ir tirando en paralelo cómo son los gráficos. Es muy importante entender los gráficos de los circuitos porque me dan el significado físico de lo que está pasando en sí en el circuito en lo largo del tiempo.
si yo me fijo en T-on, lo que está ocurriendo es que la bobina arranca a cargarse, ¿sí? Empieza a tomar corriente, durante todo un tiempo, T-on, o, perdón, vamos a poner, para que ya quede claro, duty por T, ¿sí? Este es el tiempo de encendido, tiempo que la llave está cerrada. Y durante todo ese tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Y durante todo ese tiempo yo tengo en la bobina una caída de tensión igual a BI menos BO. O sea, tengo una caída de tensión constante. Acá, así. BI menos BO. Bien. Ahora, producto de que esta caída de tensión es constante. ¿Por qué es constante? Porque se supone que la BO está establecida a un valor y que la BI está establecida a un valor. Recuerden que nosotros siempre analizamos el régimen permanente. O sea, ya pasó todo el transitorio. Entonces, producto de que la BI es constante y la BO también lo es, obviamente BL es una diferencia de dos constantes, me da una constante. Y si tengo una recta, la integral de una recta, porque quiero saber cuánto es la IL, la integral de una recta me da una rampa. Por eso tengo este tipo de subida y por eso puedo hablar de deltas y no hablo de derivadas. Si esto fuese una curva, y yo acá tendría que hablar de derivadas, no podría hablar de deltas. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué pasa en el T-off? Y bueno, en el T-off lo que ocurre es que esta llave está abierta y como dijimos antes, en T-off tengo BL, tengo mi capacitor y tengo mi R. Y acá tengo el diodito en inversa. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense. El diodo que está acá, nosotros lo consideramos ideal. ¿Qué es un diodo ideal? Un diodo que cuando conduce en directa es un circuito cerrado perfecto, o sea, un cable. Y que cuando conduce en inversa, o sea, cuando está en bloqueo en inversa, es un circuito abierto perfecto. Entonces, en T-off, ¿sí? Lo que ocurre es que la corriente de la bobina que estaba yendo en este sentido, IL, tiene que seguir en ese sentido y producto de eso aparece una tensión inducida así, BL. Ahora, ¿cuál es el problema de esa BL para aquel lado? ¿Qué producto cumple? Bueno, cuando BL va para aquel lado, la corriente de la bobina circula por capacitor, resistencia y retoma por el diodo. Diodo que, como dijimos antes, ahora a estar en directa, porque este nodo está a menor tensión que esta, ahora al estar en directa esto es como si fuese un cable. Por ende, si acá yo tengo BO, BL, que está para allá apuntando, ¿sí? BL que está para allá apuntando, vale menos BO. O sea, la tensión inducida es al revés de como estaba antes, ¿sí? Recuerden que la diferencia de potencial, por más que la tensión inducida acá apunte para allá, ¿sí? La diferencia de potencial siempre se mide primer punto que donde pasa la componente y segundo punto donde pasa el componente, ¿sí? Por eso, como la corriente mantiene el mismo sentido, la BL es negativa. Pese a que acá nosotros le cambiamos el dibujo, ¿ven? O sea, la BL iba para allá, ahora se induce para el lado contrario. Por ende, para indicarlo en el gráfico, decimos que la BL es negativa, o sea, que cambió de sentido. Bien, entonces, dijimos que ahora estamos en menos BO. O sea, en el T-off, la tensión en la bobina vale menos BO. Y después,
obviamente, y después, obviamente, lo que ocurre es que esto se repite, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa con la corriente durante el T-off? Y bueno, la corriente durante el T-off también lo que hace es decrecer el mismo delta y L, ¿sí? O sea, el mismo, la misma corriente que se incrementó en un T-on se decrementa en un T-off. O sea que acá yo tengo un periodo de trabajo, un periodo T. Bien, dato no menor, ¿sí? O sea, vamos a ponerle los nombres a los ejes, ¿sí? Esto es la corriente de la bobina, esto es la tensión en la bobina, ¿sí? Fíjense que yo todavía no hablé nada del capacitor, no hablé nada del diodo ni el transistor, ¿sí? Solamente me dediqué a analizar el componente reactivo principal que es el inductor. Recuerden, la magia, por decirlo de alguna manera, o sea, el truco en las fuentes switching, en los reguladores switching, está dado, obviamente, por el switcheo, por la llave, esta que abre y cierra el teón, y por el inductor. O sea, el inductor es el que se va a encargar de manejar y gobernar las corrientes en mi circuito, siempre, ¿sí? Por eso el primero que se dibuja siempre es la corriente del inductor. Y producto de esta corriente del inductor, nosotros vemos la tensión del inductor. O si quieren, lo vemos al revés. Producto de cómo le cae la tensión a ese inductor, obtenemos las corrientes en el inductor. Pero fíjense que lo primero que analizo siempre yo es L. Y después veo qué pasa con el transistor, qué pasa con el diodo y qué pasa con el capacitor. Perfecto. Siguiendo la misma temática esta que hicimos acá para el teón, podemos plantear que BL en T-off es igual a menos BO. ¿Sí? Ahora, lo que hay que saber también es que como la tensión es negativa, la corriente es negativa, la pendiente. Entonces podemos trabajarlo en módulo. Podemos decir que BL va a ser igual a L por el delta de corriente L dividido 1 menos el duty por T. ¿Por qué hacemos 1 menos el duty? Fácil. 1 es completo, periodo completo. ¿Sí? Duty por T es T-on. ¿Y qué es el T-off? Y el T-off es lo que le falta al T-on para llegar al T-off. Por eso es 1 menos el duty, ¿sí? Lo anoto acá arriba por las dudas. Por si alguno todavía está medio colgado, el periodo es T-on más T-off. O sea que el periodo es duty por T, ¿sí? Más T-off. Porque T-on es duty por T. Y de acá sacamos que el tiempo que está apagado es 1 menos, porque paso esto para allá, duty, todo por T. ¿Ok? T-off, perdón. Entonces por eso decimos que BL ahora es L por delta y L sobre 1 menos duty por T. Detalle no menor, ¿sí? Detalle no menor es decir que, como dijimos antes, la corriente que descarga la bobina es la misma que cargó. Por ende, el tiempo cambió, ¿sí? El delta y L cambió, no cambió, perdón, la bobina no cambió y por eso la BL también cambió a menos BO. ¿Está bien? Producto de este duty o de este tiempo encendido, este tiempo apagado, es que yo cambio la BL o la B o la BI. ¿Sí? Perfecto. Proseguimos. Entonces vamos a poner una página nueva, perdón. Después vamos a volver acá. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo es la ecuación de salida de BO. O sea, ¿qué nos importa a nosotros? A nosotros nos importa, en definitiva, saber cómo es la BO en función de la BI
y de ese switcheo que estamos haciendo, o sea, del cambio ese de la llave. Para lo cual, nosotros vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, BL en Teón es BI menos BO, ¿sí? Esto es en Teón. Y BL en Toff es igual a menos BO. Entonces, ¿sí? Miremos de vuelta un segundito el gráfico acá. Nosotros sabemos, ¿sí? Sabemos que el valor medio en una bobina, cuando estamos en régimen permanente, esto es demostrado, de hecho lo demostramos en temas anteriores, que el valor de tensión media en una bobina tiene que ser cero. ¿Qué quiere decir que el valor medio de una bobina sea cero? Básicamente lo que me está diciendo es, y mira, esta área que vos tenés acá, en el teón, tiene que ser igual a esta área que vos tenés acá, en el TOF. Es decir, BI menos BO por duty menos T, porque es el área de un rectángulo, ¿verdad? Tiene que ser igual a menos BO por 1 menos duty por T. Entonces, si venimos acá de vuelta y planteamos eso, partiendo de que el valor medio de una bobina en tensión, ¿sí? No en corriente, en tensión, tiene que ser cero, podemos decir que BI menos BO, todo por duty por T, tiene que ser igual a BO por 1 menos duty por T. Ahora, ¿por qué le saqué el menos? Ustedes dirán, y yo estoy calculando un área. Conceptualmente hablando, el área no puede ser negativa. Yo no puedo tener una mesa, por ejemplo, de menos 10 metros cuadrados o menos 1 metro cuadrado. No existe, conceptualmente hablando. El signo menos, recuerden que acá está solamente para indicar que la tensión en la bobina cambió de sentido. ¿Sí? O sea, el sentido físico de este signo menos es decir que la bobina invirtió su polaridad de tensión. Pero el área que encierra este rectángulo no tiene sentido decir que vale menos BO por 1 menos duty por T. Bien, entonces acá rápidamente podemos ya decir, bueno, esta T con esta T se va a ir. Y podemos despejar cuánto vale la BO en función de BI, ¿sí? O sea, esto me queda BI por duty menos BO por duty igual a BO menos BO por duty, ¿sí? BO con duty se va. Me termina quedando que BO es igual a la tensión de entrada por el duty, ¿sí? Fórmula más que importante. ¿Ok? Bien. Siguiendo un poquito acá con el tema de los gráficos, ¿sí? Permítanme, vamos a borrar acá para tener espacio nomás. Lo siguiente sería analizar qué pasa con la corriente en los semiconductores, ¿sí? O sea, qué pasa con la corriente en el transistor, ¿sí? Transistor, llave para nosotros, y qué pasa con la corriente en el diodo. Bueno, fíjense cuándo trabaja uno y cuándo trabaja el otro. Como vimos acá, en el BI, en el teón, trabaja el transistor. Y el transistor me queda en serie con la bobina. Entonces, si el transistor me queda en serie con la bobina, quiere decir que durante el teón, el transistor conduce una corriente que es la de la bobina y después se apaga. Donde este valor de acá, ¿cuánto vale? Y este valor de acá vale IL máximo. Y este valor de acá vale IL mínimo, ¿sí?
caso contrario, opuesto totalmente, funciona el diodo. El diodo también, lo mismo, recorre desde vale 0 hasta el T-off. Acá sube la corriente y empieza a conducir durante todo el T-off, ¿sí? Es decir, el transistor le aporta corriente a la bobina para cargarla y el diodo ayuda a la bobina a que se pueda descargar. Si hacemos la suma punto a punto, obviamente, de estos dos, lo que obtenemos es la gráfica primera de arriba de todo, que es la de la bobina. Bien, ahora, el valor medio, ¿sí? Valor medio, es muy importante esto. El valor medio de la bobina, y L average, es igual a la corriente de salida, a la corriente en la carga. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Esto es lo que tienen que aprender a ver. ¿Cómo sé si el valor medio de la bobina es el de la carga o es otro? Fíjense que la bobina está todo el tiempo conectada directo a la carga. Es decir, que toda la corriente que intercambia, tanto la que absorbe como la que entrega la bobina, siempre se va aparte a la carga. Es decir, el valor de continua que representa esta señal triangular, ¿quién lo está absorbiendo? Y el valor ese de continua lo está absorbiendo la R. ¿Por qué puedo decir esto? Y pues yo acá tengo un capacitor. Y si ustedes recuerdan, en el capacitor, al igual que en la bobina pasa con la tensión, en el capacitor, por ser componente dual, pasa con la corriente. ¿Cuánto vale la corriente media en un capacitor? Y la corriente media en un capacitor vale 0. Es decir, que la corriente en un capacitor no puede tener nivel de continua. Por ende, vamos a recapitular un poquito. Por ende, si la corriente en el capacitor no puede tener nivel de continua por definición, y esta señal está en serie a un capacitor y a una resistencia, o sea, está en un nodo la corriente de la bobina, lo único que me queda, la única posibilidad que me queda es que el valor de continua de esta bobina, en vez de comérsela el capacitor, se la esté comiendo la resistencia. Entonces, el valor medio, que es el valor de continua de esta señal que está acá, corresponde a la corriente de salida de mi circuito. ¿Y dónde está toda la forma esta triangular? Y la forma esta triangular de corriente la va a absorber este capacitor. Con lo cual, si nosotros hacemos la gráfica acá abajo, si nosotros hacemos la gráfica, perdón, acá abajo de la corriente en el capacitor, lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener la misma triangular, ¿sí?, que tenemos arriba, pero con una salvedad. El valor medio de esa triangular vale exactamente 0. Pero lo que sí tenemos que notar, y es importante, es que el delta y C, o sea, la distancia esta de corriente en el capacitor, vale delta y L. Y este es el valor IC máximo. Y este es el valor IC mínimo. Bien, bueno, hasta acá el principio de funcionamiento del book. Recapitulamos cómo funciona el book. El book funciona de la siguiente manera. Cuando se cierra la llave, la bobina absorbe energía, ¿sí?, se carga. Fíjense, se carga. Una vez que se está cargando la bobina,
parte de la corriente va a la carga, parte de la corriente va al capacitor, ¿sí? Cuando pasa el teón, la llave se abre, la bobina quiere mantener el sentido de la corriente, por lo cual induce una tensión BL. Esa tensión BL que se induce aporta corriente al capacitor y a la carga, y retoma por el diodo. Ahora, una última apreciación, y ya cortamos este videito por acá para que no se haga muy largo. Fíjense una cosa, a analizar. Cuando la corriente en el capacitor es negativa, ¿sí? Quiere decir que la corriente está saliendo del capacitor. O sea, nosotros tenemos acostumbrados, la convención de corrientes y tensiones es corriente que entra al componente es positiva, corriente que sale del componente es negativa. Recuerden cuando dibujamos la carga y descarga. Entonces, fíjense una cosa. Este tramo que está acá, este tramo de corriente del capacitor que está acá, y este tramo, si quieren, de corriente del capacitor que está acá, coincide con que la corriente en la bobina está por debajo de la corriente I.O. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿sí? Quiere decir que durante estos triangulitos que yo acabo de pintar, la bobina se está cargando, ¿sí? O ya se descargó por demás. ¿Y quién es el que se está encargando de mantener la corriente I.O.? Y la corriente I.O. la está manteniendo el capacitor. Ahora, en el otro extremo, en el otro caso, o sea, acá, este triangulito de acá, este y este, perdonen la desprolijidad, en estos dos triangulitos que están ahí, ¿sí? La bobina tiene energía por encima de la carga. O sea, tiene más corriente que la que se necesita en la carga. ¿Y qué hace con esa energía? Y bueno, la usa para cargar al capacitor. O sea, de este tiempo que está acá, este tiempo que está acá, que vale t sobre 2, ¿sí? Durante todo este tiempo que vale t sobre 2, la bobina está aportando corriente a el capacitor. O sea, el capacitor, fíjense que acá se está cargando, porque la corriente es positiva, le está entrando al capacitor. ¿Y para qué hace esto? Y bueno, esto lo hace para que cuando la corriente de la bobina nuevamente, que se está descargando acá, esté por debajo de la que necesita la carga para mantenerse, bueno, el capacitor tenga la suficiente energía para poder ahora suplantar esa falta de corriente que tiene la bobina. O sea, trabajan en simultáneo y en complemento. Por eso yo siempre les digo que en el book lo que ocurre es que cuando yo conecto la corriente a la bobina, parte va al capacitor, parte va a la carga. Y cuando se desconecta también, parte va al capacitor y parte va a la carga. Porque depende en qué parte del tiempo yo lo analice. Si estoy en la primera instancia, la corriente de la bobina está yendo a la carga, está yendo al capacitor, y el capacitor es el que está supliendo la carga. En el segundo instante del tiempo de ohm, la bobina está cargando el capacitor y el capacitor está absorbiendo corriente de la bobina. Bien, bueno, bien. ¿Qué nos falta ahora para darle final a este primer videito del book? Y bueno, nos falta ver cómo le doy valor a esto, ¿sí? A la bobina, y cómo le doy valor a esto, al capacitor. Para eso, nosotros tenemos que tener bien en claro estos gráficos que están acá. ¿Por qué son tan importantes estos gráficos? Y porque estos gráficos me dan el significado físico, lo vuelvo a repetir, ya sé que soy reiterativo, pero me da el significado físico de lo que está ocurriendo acá en el circuito. Entonces, fíjense, nosotros partimos de un par de primicias que ustedes ya vieron conmigo en clase, que son que la bobina siempre tiene que tener corriente, ¿sí? Porque nosotros trabajamos en lo que se llama modo continuo,
¿sí? Siempre hay corriente en la bobina, tanto para cargarse como para descargarse, pero nunca llega a cero, o al menos no se mantiene en cero. Después partimos de decir que estamos en régimen permanente, porque gracias a que estamos analizando el régimen permanente, podemos plantear esto que dijimos acá, de que la tensión en la bobina media, la tensión media en la bobina vale cero, y que la corriente media en el capacitor vale cero. Esto no ocurre en un régimen transitorio, ¿sí? O sea, en una conexión, en el primer instante cuando se prende la fuente, por ejemplo, no ocurre. O en el instante donde yo apago esta batería, o la fuente, tampoco ocurre. Esto ocurre en el medio, en el régimen permanente, donde es estable el sistema. ¿Sí? Y por otro lado, lo otro que tenemos que saber es esto que está acá. Nosotros sabemos que BL es BI menos BO y que BL es menos BO para los distintos tiempos, ¿sí? Con lo cual, fíjense lo que vamos a decir. La corriente en la bobina máxima va a ser la corriente media de la bobina, ¿sí? Que dijimos que era IO, ¿se acuerdan? La corriente media es IO, más un delta IL que tenemos acá. O sea, si esto es mi delta IL, de IO para llegar al máximo me moví delta IL sobre 2. Y de IO para llegar al mínimo me moví delta IL sobre 2. Con lo cual, la corriente máxima va a ser IO más delta IL sobre 2. Y la corriente mínima va a ser lo mismo, pero menos delta IL sobre 2. ¿Sí? Es decir, me muevo lo mismo para arriba que para abajo. Ahora, ¿cuál es la que más me va a importar a mí? Y la que más me va a importar va a ser esta. ¿Y por qué me importa esta? Porque yo agarro y digo, bueno, mira, este es mi valor mínimo de corriente, ¿sí? Mientras que este valor mínimo de corriente esté por encima del cero, yo aseguro que mi fuente está trabajando en modo continuo. Si este valor de corriente toca el cero y se queda en cero antes de empezar de vuelta, ya salí del modo continuo y todo esto que planteamos, como le dije varias veces en clase, no nos sirve, así como está. Entonces, ¿cuál es la característica principal? Bueno, la característica principal es decir que este valor mínimo, como máximo, ¿sí? Puede valer cero. O sea, no puede ser más, o sea, no puede llegar a cero y mantenerse en cero. Tiene que como mínimo tocar el cero y ya empezar a cargarse de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Y bueno, nosotros vamos a buscar cuánto vale esa inductancia, ¿sí? La L, que hace que la corriente mínima sea cero. Esa es la idea. Y para eso vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, entonces si mi corriente mínima tiene que ser mayor o igual que cero, lo que vamos a plantear es qué pasa cuando la corriente mínima es igual a cero, justo en el punto donde toca. Entonces vamos a plantear IL mínima igual a cero. Esto igual a IO menos delta IL sobre 2. Bien. Ahora, ¿quién es IO? Y bueno, IO para nosotros es la tensión de salida dividido la resistencia de carga, RL. ¿Y qué me faltaría? Me faltaría saber cuánto vale delta IL. Nosotros sabemos que la tensión en una bobina, por definición del componente, vale la bobina por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Y nosotros vimos también que en estos casos en particulares, donde las corrientes son una rampa, podemos salir de la lógica de la derivada y plantear la lógica de los deltas. Entonces lo vamos a hacer, por ejemplo, para el T-off. Y vamos a decir que en el T-off, la tensión en la bobina, BL de T, vale BO igual a L por el delta de corriente dividido 1 menos el duty por el periodo. Bien, ¿y de acá qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a hacer algo fácil, vamos a agarrar y vamos a despejar cuánto vale el delta de corriente. El delta de corriente va a ser la tensión de salida por 1 menos el duty
¿sí? Dividido la bobina por la frecuencia. Fíjense lo que hice. Agarré el periodo que me tenía que quedar acá arriba multiplicando y lo puse acá abajo dividiendo como frecuencia. ¿Y ahora qué hago? Bueno, simplemente agarro esta ecuación que está acá, y ambas las meto en la ecuación de IL mínima. Entonces, en ese caso, lo que voy a tener es lo siguiente, fíjense. Voy a tener que BO sobre R menos BO por 1 menos el duty sobre ¿qué valor de inductancia? L mínima ahora, ¿sí? L mínima o L crítica. ¿Por qué? Porque es el valor que hace que la corriente toque el cero, la corriente mínima. Por la frecuencia va a ser igual a cero. ¿Y qué voy a hacer de acá? Voy a despejar la inductancia mínima. Bueno, mi inductancia mínima va a ser, si paso esto para allá sumando, la BO se me va a cancelar, me va a quedar, esto pasa para allá sumando, paso la inductancia y paso la RL, ¿verdad? Vamos a hacerlo por paso para que quede claro para todos. Tengo BO sobre RL igual a BO por 1 menos el duty sobre la inductancia mínima por la frecuencia de conmutación. BO con BO se va, esto pasa para allá y esto pasa para allá. Y llegamos a la ecuación de inductancia mínima, que es RL por 1 menos el duty sobre la frecuencia de conmutación. ¿Sí? Ecuación más que importante de inductancia mínima. Conclusiones que podemos sacar de acá. ¿Sí? Conclusiones que podemos sacar de acá. El valor de inductancia depende inversamente proporcional, ¿sí? O sea, es inversamente proporcional al valor de la frecuencia, ¿sí? Obviamente que también depende de la carga y depende del duty. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El duty yo lo tengo limitado a la tensión de salida que quiero. Y la carga, obviamente, la tengo limitada al circuito que voy a conectar. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener una fuente de la misma tensión de salida, con la misma carga, ¿sí? Pero con una inductancia más chica? Bueno, la forma de hacer eso es aumentar la frecuencia de switcheo. O sea, mantengo el duty lo mantengo, pero yo al aumentar la frecuencia de switcheo, achico el valor mínimo de inductancia. ¿Y de qué me sirve achicar el valor mínimo de inductancia? El valor mínimo de inductancia me sirve achicarlo porque inductores más chicos en valor de inductancia también lo son en tamaño. Entonces yo logro hacer una placa para una fuente switching que maneje por ahí la misma tensión, la misma corriente, pero con componentes más chicos en tamaño. ¿A qué costo? Y al costo de tener que conmutar más. ¿Sí? Más adelante, ahora en un par de semanas, vamos a ver que esto de la frecuencia de conmutación va a afectar en la potencia que disipa esta llave y que disipa este diodo. Pero no nos adelantemos. Teóricamente hablando, aumentar la frecuencia a nosotros nos ayuda para bajar el tamaño del inductor, ¿sí? Si yo la frecuencia de conmutación la hago muy chica, el inductor va a ser grande. Si la frecuencia de conmutación la hago grande, el inductor va a ser chico. Esa es la lógica. Bien, ¿qué nos falta? Y bueno, nos falta ver qué pasa con el capacitor. El capacitor se ve de la siguiente manera. Fíjense, nosotros dijimos, ¿sí?, que toda la carga que la bobina almacenó acá, la transfiere al capacitor acá. O sea, toda la carga que la bobina acá estuvo almacenando, se la transfiere al capacitor. Esto es carga que entrega, esto es carga que absorbe. ¿Ven? Delta Q, delta Q.
¿Por qué me importa la carga eléctrica? Y me importa la carga eléctrica porque la definición de capacidad, ¿sí? La definición de capacidad me dice que un capacitor es igual a una diferencia de carga eléctrica en un determinado delta V. Esta es la fórmula de capacidad, la que descubrió Faraday, entre comillas, ¿sí? Entre comillas no, perdón, la que descubrió Faraday. Faraday definió al capacitor como una cierta delta de carga, o sea, una cierta capacidad de carga en un determinado potencial, una diferencia de potencial. Si nosotros evaluamos cómo es la tensión de salida de nuestro capacitor, la tensión de salida del capacitor tiene una forma de la siguiente manera. Si esta es la corriente en el capacitor, ¿sí? Permítame, vamos a borrar porque la vamos a hacer con los mismos duties o el mismo tiempo en lo posible que lo hicimos en las gráficas anteriores. Entonces vamos a tirar acá un par de ejes. Bien, entonces, esto, la corriente en el capacitor hace así, perdón, y se descarga, si no me equivoco, era algo así. Bien, esa era la corriente del capacitor. Ahora, ¿qué pasa con la tensión del capacitor? Bueno, nosotros sabemos que la tensión del capacitor es la integral de la corriente, o sea, BC de t es igual a 1 sobre c por la integral entre 0 y t de la corriente de tau diferencial tau. Recuerden que ponemos tau porque no puede ser la misma variable acá. Es un tema matemático, ¿sí? Lo importante es que yo estoy integrando una recta, ¿sí? Con lo cual la integral de una recta, ¿qué me da? Me da una parábola, ¿sí? Esto me va a dar una parábola. Ahora, ¿cómo es la parábola? Y la parábola va a ser de la siguiente manera. La parábola va a ser así. Acá va a cambiar de concavidad y acá vuelve a cambiar de concavidad. ¿Por qué hace así? Fíjense que acá la pendiente sube, con lo cual la integral de esto me da una parábola carita sonriente. Y después la pendiente cae, con lo cual me da negativa. Por eso me da como una especie de como senoidal, pero en realidad sepan que son parábolas, ¿sí? ¿Cuánto vale el valor medio? El valor medio de esta señal vale BO. ¿Y qué tengo acá? Acá tengo el famoso delta BO que decíamos del capacitor, ¿sí? El capacitor tiene un delta BO y esto es BO. ¿Y acá qué tengo? Acá tengo delta Q, la delta de carga. Como bien dijimos antes, este tiempo podemos demostrar que vale T sobre 2 y obviamente esta altura vale delta y L sobre 2, por lo que dijimos antes, ¿sí? Recuerden, esta corriente es la misma que esta, pero sin valor medio. Si yo acá me movía delta y L, quiere decir que de acá a acá me moví delta y L sobre 2. Bueno, ¿y para qué es todo esto, Leo? Y todo esto es para lo siguiente, fíjense, ¿cómo calculo la carga que hay encerrada en esta corriente? Y la carga es el área. El área de un triángulo es base por altura sobre 2, o sea que mi delta Q va a ser T sobre 2 por delta y L sobre 2
por un medio. Es decir, que el delta Q va a ser delta IL sobre 8 por la frecuencia. ¿Sí? Este es el delta Q. Y si yo quiero saber el valor de capacitor mínimo que necesito, el valor de capacitor mínimo que yo necesito va a ser delta IL sobre 8 por la frecuencia por el delta BO. Bien. Y si vamos un pasito más, chiquito, ¿qué hago? Vengo acá, fíjense, tengo el delta IL. El delta IL era todo esto, ¿no? Entonces, si el delta IL es todo eso, tengo BO por 1 menos el duty sobre 8 por la frecuencia al cuadrado, porque acá tengo la frecuencia también, ¿sí? Por L por el delta BO. Acá tengo la ecuación de el valor mínimo del capacitor. Es decir, que el capacitor depende de dos cosas. Primero, depende otra vez de la frecuencia. Fíjense que acá mejor todavía. Si yo aumento la frecuencia, como aumenta de forma cuadrática, el capacitor baja más chico todavía, ¿sí? Más chico se hace el capacitor por cada vez que yo agrego la frecuencia. Y depende de otra cosa también, del delta BO. ¿Qué es el delta BO? El ripple que yo puedo aceptar en la salida. Cuando uno diseña una fuente, idealmente que quisiera que la fuente de continua sea así. Esto es lo que nosotros queremos. Una fuente ideal de tensión es esto. BO. Ahora, una fuente real de tensión hace esto. Ustedes esto ya lo vieron, ¿sí? Ahora, cuanto menos sea esto, ¿sí? Cuanto más chico sea esta oscilación que tiene la salida, mejor es la fuente porque más estable es. ¿Y cómo se llama esa oscilación? Y esa oscilación se llama ripple o delta BO. Entonces, el capacitor mínimo depende de la frecuencia de trabajo y del ripple que yo acepte a la salida. Con lo cual, siempre me tienen que dar como dato o cuánto vale el delta BO, generalmente esto se da como delta BO sobre BO, ¿sí? El porcentaje que se acepta de variación frente a la salida, para que yo calcule el capacitor, o al revés, me dan el capacitor y yo calculo cuánto es el ripple de salida. ¿Cómo calculo el ripple de salida? Y la fórmula para calcular el ripple de salida sale de acá también. Si yo quiero saber cuánto es el porcentaje de BO, ¿sí? De delta BO que yo tengo a la salida, eso es igual a 1 menos el duty sobre 8 veces la frecuencia al cuadrado por la inductancia por el capacitor. ¿Sí? Generalmente esto se da en porcentaje, por eso hay que multiplicar acá por 100. Bien, ¿qué me da esta fórmula? Esta fórmula me dice, bueno, mira, con esta inductancia que vos elegiste y con este capacitor que vos elegiste, a esta frecuencia de trabajo tenés una variación en la salida respecto de la entrada de tanto por ciento. Generalmente anda, una buena fuente switching anda por debajo del 1%, este delta BO. Se darán cuenta que si esto es una fuente de 10 volt, tener un ripple de menos del 1% es una fuente hermosa, ¿sí? Muy estable. Casi ningún circuito se da cuenta. Ahora, si yo tengo un ripple del 50% en 10 volt, quiere decir que estoy variando 5 volt para arriba, 5 volt para abajo. Esto es horrible. ¿Está bien? Por decir una guasada. En cambio, un ripple del 1% en 10 volt quiere decir que estoy variando 0,1 volt. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Entonces, es mucho más estable la fuente. Bueno, gente, listo. No me extiendo más. Este es el video del book. Del mismo modo, vamos a hacer uno de boost, uno de boost book, de book boost, perdón, forward y flyback. Así tienen todo el material para poder estudiar para la evaluación de potencia.
Les mando un abrazo y nos estamos viendo.